Buenas noches, estimados estudiantes. ¿Me pueden señalar, ya sea por el micrófono o por el chat, si me escuchan? Perfecto. Ok. Esperamos 5 minutos a ver si se conectan algunos de sus compañeros. Mientras tanto, les comparto lo que viene siendo la presentación de la cual nos apoyaremos para realizar esta sesión síncrona. Recuerden que dicho material se comparte en lo que viene siendo el foro de novedades. Ustedes lo pueden descargar. También se compartió en lo que viene siendo su correo electrónico. Y cualquier problema que tengan, ya sea para descargar dicho material o para visualizarlo, me lo pueden hacer saber. Ok. Les quiero pedir que cuando entren, por favor, si pueden quitar su micrófono. Muchas gracias. También otra cuestión que les quería señalar es que una vez que haya terminado de explicar, pueden abrir su micrófono si quieren preguntar, comentar o incluso durante la exposición, la presentación, pueden también colocar sus dudas o comentarios en el chat del grupo. También lo pueden hacer de esa forma. Solamente les pediría que si van a usar el micrófono, pueden, de hecho, ahí hay una manita que pueden levantar y ahí pueden preguntar o comentar. Más que nada para que no se oigan tantas voces y demás, sino que todos nos alcancemos a escuchar bien. Ok, son los 5 minutos. Doy por iniciada esta sesión síncrona. Primeramente, les doy la más cordial bienvenida a lo que viene siendo
el módulo 5, argumentación. Esta primera semana se verá lo que viene siendo la unidad 1, que se llama de hecho, hay una cuestión de prácticamente error mía, de dedazo. Porque esta primera sesión se llama argumentos y textos argumentativos. Entonces me disculpo por ello. Prácticamente los puntos que se van a tocar de en esta sesión son los siguientes. Primeramente, bienvenida y presentación. Las formas de evaluación y de trabajo. La importancia que tiene el revisar la introducción al módulo y la importancia de la guía de esta semana y de las siguientes que conforman este módulo 5. El citado y parafraseado de información que ustedes, de la cual ustedes se apoyen para realizar sus actividades. Algunos tips para realizar sus actividades de esta primera semana, así como la participación en foro, que en esta primera semana nada más se trabaja con el foro aprendiendo, para dar un breve espacio de preguntas y comentarios para poder cerrar esta sesión síncrona. Bueno, primeramente, las formas de evaluación y de trabajo. Les pediría que en cada una de las actividades que se evalúan, llámese actividades integradoras, proyecto integrador, el foro de integración que se trabaja en la cuarta semana, descarguen la rúbrica, porque nosotros como facilitadores y también tutores en lo que viene siendo semana de recuperación, nos apoyamos de las rúbricas para evaluarles. Y las rúbricas prácticamente señalan lo que ustedes tienen que hacer con las actividades. Evidentemente, se tienen que considerar cada una de las instrucciones de sus actividades, pero también es importante leer y considerar lo que nos señala las rúbricas, que en este caso, por ejemplo, aquí les comparto una de las rúbricas de sus actividades de esta primera semana. Les sugiero que se apoyen de lo que viene siendo la parte que señala experto. Por ejemplo, aquí en esta rúbrica les piden que descarguen la plantilla y que llenen lo solicitado por esta plantilla. Primeramente, lo que se les va a evaluar es que ustedes reconozcan la tesis central del ensayo, que en este caso viene siendo el ensayo del cual habla Octavio Paz. Tienen que identificar, por ejemplo, 3 argumentos dentro del ensayo, en donde distingan, por ejemplo, las premisas y conclusiones, ¿no? Si algo de mi trabajo, de mi actividad, no cumple con esto, con estos puntos que se están evaluando, evidentemente se les va a bajar la calificación. Por eso es importante que consideren la rúbrica. Si ustedes, por ejemplo, leen la parte de capacitado, aceptable y demás, pues obviamente se va reduciendo la calificación. Entonces, por eso los invito a que lean la parte de la rúbrica donde está la evaluación más alta, el puntaje más alto, para que se apoyen de ello, de lo que tienen que hacer y que sean conscientes de lo que se les va a evaluar. Literalmente hagan su actividad en base a lo que señala la rúbrica.
Aún así, si tienen dudas, comentarios con respecto a la realización de sus actividades, pues evidentemente me lo pueden hacer saber. Existen diversos tipos de foros. En este caso está el foro Aprendiendo, que, en el cual tienen que señalar comentarios, dudas que tengan con respecto a recursos de esta primera semana, la realización de sus actividades de esta semana, a lo mejor y quieren que les comparta recursos para, por ejemplo, en una de sus actividades les piden grabar un audio, a lo mejor y tienen dudas con respecto a qué aplicación utilizar, etcétera. Entonces sería importante que todo esto lo señalen en el foro Aprendiendo. En el foro Aprendiendo, evidentemente, no existe evaluación, no se evalúa. Sin embargo, existe un 5% de porcentaje de su calificación final que señala la actividad que ustedes realicen en la plataforma. Por lo tanto, esta actividad que realicen en plataforma considera que realicen sus ejercicios, por ejemplo, los que están de color, con un lapicito de color verde, no se evalúan, pero van a considerar, va a considerar de manera automática la plataforma que los hayan realizado. Por ejemplo, el ingreso a la plataforma, el que participen en los foros, etcétera. En el caso del foro de dudas técnicas, aquí se comparten problemáticas que tengan que ver con cuestiones técnicas. Por ejemplo, no visualizo el video de determinado recurso de esta primera semana. No puedo descargar determinado PDF. No puedo, por ejemplo, subir mi actividad y estoy todavía en los tiempos estipulados para subirla. Todo esto entra dentro del foro de dudas técnicas. En el caso del foro de novedades, aquí se comparte información importante para ustedes, que tiene que ver prácticamente con, por ejemplo, la invitación a las sesiones que realice tanto su tutora como una servidora, a lo mejor y recursos que les comparta también, que les permitan realizar sus actividades. Por ejemplo, al cierre del módulo 5, se les va a compartir lo que viene siendo fechas importantes, por ejemplo, para ustedes. El cierre de módulo, algunas recomendaciones quizá. También se comparten lo que viene siendo por ejemplo, los links de las sesiones grabadas. Ahí se comparte en el foro de novedades. En el caso del foro social, aquí prácticamente es para que ustedes se conozcan como grupo, se integren, compartan experiencias, vivencias, convivan entre ustedes. En el caso del foro de integración, que sí se evalúa, que de hecho tiene lo que viene siendo el 8% de su calificación final y que prácticamente se trabaja con él en la cuarta semana. En este foro, una vez que cierre, que es el domingo de la cuarta semana y que prácticamente tienen el tiempo límite de hasta las 23:55 horas, después de eso es que se evalúa y se tiene hasta el día martes para evaluarse. Es decir, un promedio aproximado de 48 horas. Existen también diversas actividades. Por ejemplo, están las actividades integradoras que se trabajan desde la primera hasta la tercera semana
y que prácticamente para ser evaluadas se tienen 72 horas. Por ejemplo, si ustedes me entregan su actividad el día lunes, a más tardar, el día jueves tiene que quedar evaluada a la hora que ustedes entregaron. Por ejemplo, día lunes a las 9 de la mañana, obviamente el día jueves antes de las 9 de la mañana tiene que estar evaluada. Es importante que realicen sus actividades integradoras porque estas equivalen al 42% de su calificación final. Mientras que las actividades formativas, igual que el foro aprendiendo, estas no se evalúan. Sin embargo, es importante que las realicen porque de esa forma ustedes pueden identificar si tienen dudas con respecto a los recursos que se están trabajando en cada una de las semanas que conforman el módulo 5. En el caso de las actividades socioemocionales, estas se trabajan con su tutora María, se evalúan de manera automática por la plataforma. Sin embargo, es importante que las realicen porque también tiene un porcentaje en su calificación final. El proyecto integrador que se trabaja en lo que viene siendo la cuarta semana, también tiene 48 horas igual para ser evaluado, igual que el foro de integración. Es importante que lo realicen porque equivale el 30% de su calificación final. La autoevaluación también se trabaja en la cuarta semana. Es un cuestionario que de hecho equivale a lo que viene siendo el 5% de su calificación final. Y es obligatorio que se realice porque también les recomiendo que lo realicen porque de esta forma pueden identificar las habilidades, aptitudes, destrezas y demás con las que cuentan o fueron desarrollando a lo largo del módulo o que quizá todavía tienen que pulir. Entonces es importante que lo realicen. Aquí también quería hablar de la solicitud de extensiones de tiempo, que prácticamente yo doy una extensión de tiempo de 24 horas. Es un tiempo para que ustedes suban su actividad una vez que la hayan realizado, no para que realicen su actividad. Las extensiones de tiempo prácticamente se dan en el caso de que por alguna razón, por algún problema personal, por cuestiones de salud, por cuestiones técnicas, se me fue la luz, no tuve internet, no pude ingresar a la plataforma porque tuve problemas de esta naturaleza, problemáticas externas a ustedes, prácticamente aquí se otorgan extensiones de tiempo. Es decir, se entrega la actividad en el tiempo que no está estipulado, por así decirlo. Ustedes tienen hasta el día domingo a las 23:55 horas para entregar sus actividades, pero puede pasar esto, que a lo mejor y se me fue el internet y no pude entregarla. Entonces, en este caso, les pediría que primero se acerquen con su tutora María para comentarle la situación por la que están pasando y también les pueda apoyar. A lo mejor es una problemática personal. Pueden comentárselo a la tutora y les pediría que realicen su actividad que no hayan entregado por esta problemática y una vez que la concluyan, me lo hagan saber para poder otorgar esta extensión de tiempo. Ojo aquí, las extensiones de tiempo solamente se dan en las actividades integradoras, más no en los foros. Los foros se cierran de manera automática por la plataforma, por lo tanto no se pueden otorgar extensiones de tiempo. También les pediría que realicen repasos de cada una de las semanas que vayamos viendo, porque
por ejemplo, en la siguiente sesión síncrona que se tenga, se va a hacer un repaso con la finalidad de que cuando se presente la entrega del proyecto integrador, se apoyen de estos recursos para realizarlo. Recuerden que el proyecto integrador prácticamente abarca desde la primera semana. Entonces, con esa intención se realizan los repasos. Aquí, por ejemplo, les comparto algunos recursos que de hecho, insisto, están en el foro de novedades, que tienen que ver con organización de tiempos, como una agenda, por ejemplo, que también pueden descargar de Google, horarios, agendas, etcétera, o incluso en una hoja en blanco o una hoja de papel, de cuaderno, etcétera, pueden realizar sus horarios, sobre todo para las personas que trabajan y estudian, o son padres o madres de familia. Es fundamental que organicen sus tiempos. También les compartí este recurso para citar y parafrasear información. ¿Cómo parafraseo, resumo o cito información para no caer en plagio? Por ejemplo, encuentro información de blogs de mis compañeros que ya cursaron el módulo 5. Encuentro información de un libro, de una revista, especializados en el tema que voy a realizar en mi actividad, o de los recursos que me está compartiendo Prepa en Línea CEP. ¿Cómo cito la información? El citado prácticamente es una idea que no es mía como tal, sino que la retomé de un libro, una revista, de otro autor en general. Por ejemplo, aquí comparto un recurso de Prepa en Línea CEP. La afirmación es una expresión que declara algo como cierto. Para defenderla se utilizan evidencias y razonamientos. Es una idea que no es mía. Por lo tanto, la tengo que entrecomillar y colocar fecha de publicación, por ejemplo. Hay unas fuentes de información que tienen lo que viene siendo el nombre del autor y lo tengo que colocar. El resumen prácticamente es señalar, identificar de esta idea que no es mía, las ideas principales. ¿Qué me trata de decir el autor? ¿Qué está señalando? Que la afirmación es una expresión que declara algo como cierto, apoyándose de evidencias y razonamientos. Parafraseado es prácticamente lo que yo entiendo de esa idea del autor, lo que yo estoy entendiendo y por lo tanto lo voy a colocar con mis propias palabras, a la forma en la cual lo estoy entendiendo. La afirmación es una expresión real que se apoya de evidencias y razonamientos. ¿De qué recursos me puedo apoyar para parafrasear, citar, resumir información de la cual me voy a apoyar para realizar mis actividades? Bueno, existen una serie de recursos. Algunos son los que comparto aquí, pero todavía existen más, ¿no? Por ejemplo, la lluvia de ideas, las palabras clave, las preguntas clave, los cuadros sinópticos, los mapas mentales, cuadros comparativos, subrayados, anotaciones. Y la finalidad, curiosamente, de este módulo 5 es formarlos en esta parte de argumentación. La argumentación pues tiene que ver con esta cuestión de parafraseado, de resumir, de citar, de hablar correctamente, de defender mi postura frente a una temática, etcétera. Y pues aquí les comparto algunos recursos que tienen que ver con el citado de fuentes bibliográficas. Yo les comparto el formato APA. Pueden
citar sus fuentes bibliográficas en formato Harvard o en cualquier otro formato. Lo importante es que se formen esta actitud, este hábito de citar fuentes bibliográficas. Existen algunas actividades en donde la rúbrica les pide y les exige como tal citar fuentes bibliográficas, si no les bajan la calificación. Existen otras actividades que no les dicen necesariamente que tienen que citar fuentes bibliográficas, pero les sugiero que lo realicen. No porque les vaya a bajar calificación, insisto, si está en la rúbrica, evidentemente se baja calificación. Si no está en la rúbrica, ¿cómo les voy a bajar la calificación? Pero sí les sugiero que se hagan de este hábito de citar fuentes bibliográficas. Aquí les comparto estos recursos que, insisto, están en el foro de novedades. No me voy a detener mucho frente a esto. Si tienen dudas, me lo pueden señalar y ya me detendría más a profundidad sobre esta cuestión. ¿Cuál es la importancia de la introducción del módulo? Primeramente, el revisar esta introducción me permite identificar aptitudes, actitudes, destrezas y habilidades con las que quizá cuente, como por ejemplo, tengo una comprensión lectora sorprendente, entiendo lo que leo. Esa es una habilidad, aptitud, destreza y demás con la que cuento. O a lo mejor, y me cuesta trabajo escribir. Tengo una pésima redacción de ortografía. Pues es una habilidad con la que no cuento, pero que puedo ir desarrollando, ir puliendo. O en el caso de este módulo 5, me da vergüenza y mucha pena hablar en frente del público. Este módulo 5 trata de que ustedes se expresen sus opiniones, defiendan su postura. Entonces, de alguna manera, a lo mejor, y esta habilidad la puedo pulir, la puedo ir puliendo, o a lo mejor y si cuento con ella. ¿De qué me sirve identificar las habilidades, aptitudes y demás con las que cuento o que tengo que desarrollar o pulir? No nada más para realizar mis actividades de este módulo 5 o de los siguientes que vienen, sino también para las actividades laborales. A lo mejor ya alguno de aquí, de los estudiantes, trabaja en una empresa como ayudante administrativo y le pide a su jefe que vaya a una junta a exponer el proyecto que tienen en mente. Y les da pena hablar en frente del público, pero van a ir puliendo o desarrollando esta habilidad en este módulo 5. Entonces, también les serviría para realizar actividades laborales y realizar actividades de la vida cotidiana. Por ejemplo, tengo un vecino ruidoso, yo llego cansado de trabajar y de realizar mis actividades de prepa en línea CEP y quiero dormir, pero tiene su escándalo. ¿De qué manera lo convenzo de que tiene que bajar su ruido para que yo pueda dormir? Esa es una de las habilidades que van a irse desarrollando a lo largo de este módulo 5, el hablar, el defender su postura, el convencer a los demás de su postura, de su punto de vista. Entonces también me sirve para realizar actividades de la vida cotidiana. La importancia de la guía de esta semana y de las siguientes. Prácticamente la guía es un resumen de las actividades que van a realizar en cada una de las semanas. Por lo tanto, es importante porque de esta forma pueden organizar sus tiempos, pueden identificar las actividades que a lo mejor
y les cuesta más trabajo realizar y requieren de más tiempo para ser realizadas, o a lo mejor es una actividad que me cuesta menos trabajo, por lo tanto la voy a realizar en menos tiempo. O a lo mejor y no es que me cueste trabajo, sino que a lo mejor y le tengo que dedicar más tiempo porque es algo muy laborioso. Entonces, esa es la importancia de identificar, de descargar el PDF de la guía. En el caso de las actividades de esta primera semana, en la actividad integradora 1, primeramente tienen que leer el texto de Octavio Paz, Máscaras Mexicanas. Yo les sugiero que a la hora de que estén leyendo este texto, identifiquen la idea principal del autor. ¿Qué entienden ustedes como argumento? Que de hecho esto viene en los recursos de esta primera semana. ¿Qué entienden por premisa, por conclusión? Y las características del mexicano que describe Octavio Paz y que ustedes pueden señalar de lo que es ser mexicano para ustedes. ¿Qué es ser mexicano para ustedes? Por ejemplo, aquí tienen que descargar esta plantilla, los argumentos del ensayo, y les piden señalar la tesis central del ensayo de Octavio Paz. A lo mejor y la tesis principal de Octavio Paz es hablar de lo que es ser mexicano, las características que tiene el mexicano, sus emociones, sus pensamientos, etc. Tienen que identificar 3 argumentos. Recuerden que los argumentos se dividen en premisas y conclusiones. Les voy a dar un tip de cómo identificar una conclusión y una premisa. La conclusión prácticamente es la idea final a la cual ha llegado el autor. Es prácticamente el resultado al que ha llegado el autor. Por ejemplo, Octavio Paz quizá llegó al resultado, a la conclusión de que la mujer es inferior al hombre. Esa es una conclusión a la que llegó. Entonces, ¿cómo puedo identificar las premisas? Las premisas son las ideas básicas, principales, que sostienen ese resultado, esa conclusión. Puedo hacer preguntas principales para identificar estas premisas. Por ejemplo, ¿por qué Octavio Paz considera que la mujer mexicana es inferior al hombre? Las respuestas a esa pregunta vienen siendo las premisas. Porque Octavio Paz señala que el demostrar emociones te hace inferior a los demás, te hace vulnerable a los demás. Y la mujer demuestra sus emociones, por eso es inferior. La hace vulnerable frente a los demás. A lo mejor ya esa es una de las premisas principales. Van a identificar 3 argumentos del texto de Octavio Paz. Por ejemplo, aquí, ¿qué afirma Octavio Paz sobre la mujer mexicana? Considera que es inferior porque demuestra sus emociones, porque la cultura mexicana es machista, a lo mejor, etcétera. Eso lo van a colocar. ¿Qué opinión tiene Octavio Paz sobre el mexicano? A lo mejor y que es muy creativo, muy trabajador, es muy ingenioso, no demuestra sus sentimientos, etc. En su opinión, van a señalar características que consideran que tiene el ser mexicano, pero en esta parte van a colocar un argumento
que sostenga esta opinión que tienen sobre el ser mexicano. El argumento tiene que ir dividido en premisas y conclusión. Por ejemplo, concluyo que el mexicano es muy creativo y chambeador. Premisa. ¿Por qué considero que el mexicano es muy creativo y chambeador? La respuesta a esa pregunta es mi premisa, porque considero que el mexicano se las ingenia para sacar a flote su trabajo. Por ejemplo, y en base a este argumento, tienen que escribir un párrafo que incluye el argumento que planteó cada uno de ustedes. Por ejemplo, considero que el mexicano es una persona muy creativa, que saca su trabajo a como de lugar y por lo tanto es muy chambeador. No hay trabajo que no realice el mexicano. Se dedica a cualquier cosa con tal de sacar a su familia adelante, de salir adelante, etc. Ahí ya llevo mi argumento principal, pero a lo mejor y más profundo, por así decirlo. Una vez que realicen esta actividad, tienen que guardarla con la nomenclatura, primeramente sus apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M05S1 al 1. En el caso de la actividad integradora 2, escribir con argumentos, primeramente tienen que leer un artículo de Guillermo Cárdenas Guzmán que habla sobre los retos de la lectura en la era de Internet. Una vez que, más bien, durante el momento que estén leyendo este artículo, tratan de contestarse la pregunta de cuál es la temática que aborda el autor, de qué está hablando el autor, cuál es la problemática principal. Y una vez que hayan identificado esta problemática o temática, les pido que investiguen en internet, libros, revistas, artículos, blogs, etcétera, documentales, sobre el tema que plantea Guillermo Cárdenas. A lo mejor ya el tema que plantea es los retos a los que se enfrenta la lectura durante el Internet. Por ejemplo, yo investigo en una revista que habla de que uno de los retos es que no todos tienen acceso a Internet y la mayoría de los libros actualmente son en PDF. Entonces, a lo mejor, y ese es uno de los retos principales a los que se enfrenta la lectura en la era del Internet, que no todos tienen acceso al Internet. Entonces voy a escribir 3 argumentos con premisas y conclusiones que respondan a lo siguiente. En la era del Internet, ¿cuáles consideras que son los principales retos de la lectura en México? Por ejemplo, la conclusión a la que llego. Existen comunidades marginadas que no tienen acceso a Internet. A esa conclusión llego. ¿Por qué no todas las comunidades de México tienen acceso a Internet y de qué manera afecta esto en la era del Internet? En la lectura. Premisa. Las zonas marginales tienen problemas para pagar un servicio de Internet, por ejemplo. Y voy a identificar 3 argumentos. Con mis argumentos, premisas y conclusiones,
tengo que realizar un ensayo de al menos 2 cuartillas, sosteniéndome de mis argumentos. Y tengo que grabar un audio en donde explique mis 3 argumentos y lo que trata mi ensayo. En este ensayo traté de explicar que en México todavía existen zonas en las cuales no se tiene acceso a Internet, porque no se tiene los recursos económicos suficientes para contratar un servicio de Internet, porque no se tienen los recursos como una computadora, una laptop, un celular, para descargar PDFs de lectura, etcétera. Y tengo que grabar este audio para compartir el link. Tengo que guardar mi actividad con la siguiente nomenclatura: apellidos, guión bajo, nombre o nombres, guión bajo, M05S1 al 2. En el caso del foro de esta semana, Foro Aprendiendo, recuerden que los objetivos del foro, dado a que no se evalúa, es que se aclaren dudas, que intercambien conocimientos, ideas entre ustedes. A lo mejor tengo dudas con respecto a cómo voy a grabar mi audio, pero uno de los compañeros conoce de alguna o sabe de alguna aplicación. Entonces voy a compartir esta aplicación en el foro Aprendiendo. Ahí estoy intercambiando dudas, aclarando dudas, intercambiando opiniones, conocimientos, etcétera, y apoyando a mis compañeros, que esa es la finalidad de este foro. También tengo que señalar lo siguiente. Primeramente, recordar situaciones de la vida cotidiana donde hago uso de argumentos. Por ejemplo, situaciones en las que los argumentos han provocado que gane una discusión. A lo mejor soy auxiliar administrativo y uno de mis familiares me pregunta sobre algo administrativo. Tengo conocimiento sobre lo administrativo y eso me permite ganar esta discusión. Por ejemplo, en una junta vecinal, me piden que pague 500 pesos por la luz, pero yo tengo conocimiento de que no es tan cara la luz, y menos cuando nos vamos en partes a repartir ese dinero. Entonces, puedo reclamar. Tengo argumentos suficientes para poder reclamar y señalar que no voy a pagar esa cantidad, por ejemplo. Ocasiones en las cuales los argumentos me han salvado de situaciones difíciles. A lo mejor, y regreso a este ejemplo del vecino ruidoso. Llego cansada a mi casa, quiero dormir y el vecino empieza con su ruido. Tengo argumentos suficientes para señalarle que le baje a su ruido. Por ejemplo, que he llegado de trabajar y necesito descansar porque mañana me levanto temprano para ir a trabajar. O a lo mejor, y que voy a llamar a una autoridad para que el vecino le baje a su escándalo. Situaciones en las que los argumentos de alguien provoca que se pierda la confianza de lo que se está diciendo. Esto es muy común incluso verlo cuando se dan debates políticos, por ejemplo. A lo mejor yo voy con la idea de que López Obrador en este debate va a señalarme propuestas.
Es un ejemplo, ¿eh? Pero resulta que se la pasó peleando con otro candidato. Entonces, esto perdió credibilidad, porque él en principio a lo mejor y señaló que iba a dar propuestas para mejorar México. Y resulta que no, que sus argumentos fueron para atacar a los demás candidatos, u otro presidente, u otro candidato que haya hecho eso y que de alguna forma resultó que no le creí mucho o perdió credibilidad o mi confianza en él. Argumentos que me han hecho cambiar de opinión sobre un tema. A lo mejor y considero que la lectura es aburridísima. No me gusta leer, pero fui a una ponencia en donde hablaron de la importancia de la lectura. Y me di cuenta que es súper interesante leer, pero que tengo que leer libros que a mí me gusten. Tengo que encontrar libros que me gusten a mí. Y esta persona hizo que cambiara mi opinión sobre la lectura, señalando, a lo mejor, argumentando que la lectura abre paso a la imaginación, que en cuanto empiezas a leer, te imaginas el paisaje, te imaginas a los personajes, etc. Noticias, publicidad o discursos políticos que consideren que tienen falta de argumentos o pueden debatirse. Por ejemplo, cuando señalan que 9 de cada 10 gatos prefieren whiskas. Es un argumento, pero puede ser debatible. ¿Por qué? Porque ¿acaso los gatos hablan para decir que prefieren whiskas? ¿De qué forma, estadísticamente hablando, pudieron entrevistar a estos gatos para llegar a este criterio de porcentaje, etcétera? Temas de los que me gustaría construir argumentos. A lo mejor, y los temas más polémicos, por ejemplo, el aborto, ¿no? Ahorita lo que se está hablando del COVID. A lo mejor y de eso me gustaría construir argumentos. Les pediría también que retroalimentaran a sus compañeros y concluyeran el foro. No sé si hasta aquí existe alguna duda, comentario. Dejo de compartir mi pantalla para leerlos. Insisto, si quieren hacer uso de su micrófono, lo pueden hacer. De todas maneras, chicos, si a lo mejor ahorita no tienen dudas, comentarios, pero a la hora de estar realizando sus actividades se les presentan dudas o comentarios que puede pasar, me lo pueden hacer saber por lo que viene siendo la mensajería de la plataforma,
mi correo electrónico o incluso mi chat. Se los compartí en el mensaje de bienvenida. Juan, te comento que el audio no tiene límite, entonces puedes compartir tus dudas o comentarios. Israel, sobre la extensión de los argumentos, conclusión y premisa de la actividad 1. Te comento que aquí no hay un límite de extensión. Por ejemplo, puede ser una conclusión y puede traer una o tres premisas. La cuestión aquí importante es que las premisas como tal tengan un sustento tal que la conclusión sea fuerte, por así decirlo. No sé si aclaré tu duda, Israel. Perfecto, Israel. No sé si existe algún otro comentario, duda. Si no insisto, chicos, a lo mejor ya ahorita no tienen dudas, pero a la hora de realizar sus actividades les surgen dudas o incluso a la hora de revisar los recursos. Entonces, si no hay más duda, comentarios, etcétera, entonces doy por finalizada la sesión. No sé también si el hecho de que las sesiones síncronas se lleven a cabo los días miércoles, para ustedes sea lo mejor, o quieren otro día, tienen otra propuesta, etcétera, también se podría abordar eso. El día de hoy se llevó a cabo por las fallas técnicas que hubo ayer, pero si tienen otra propuesta de que a lo mejor y se lleven a cabo el día martes o lunes, también lo pueden señalar. Israel comenta que el martes sería un día perfecto. Perfecto, Israel. Considero tu propuesta. A ver qué dicen tus demás compañeros. Juan señala que el miércoles está bien. Ok, perfecto, Juan. También se considera. Ok, dice que también el martes sería un buen día. Ok, perfecto, chicos. Perfecto. Entonces, si no hay más que decir, más que comentar,
Si no tienen más dudas, doy por finalizada esta sesión síncrona. Entonces quedamos en, primeramente, ponernos de acuerdo en qué día. Em, Algunos de ustedes no todos se encuentran en esta sesión síncrona, por lo tanto, voy a mandar un mensaje en la mensajería de la plataforma para ver cómo quedamos. Dey Cardoso, te comento que la mayoría de los audios tienen un máximo de dos minutos, para que no sea tan pesado. No sé si respondo a tu duda, Dey Cardoso. Perfecto. Entonces, si no hay más dudas, comentarios, doy por finalizada esta sesión síncrona. Les deseo una excelente noche y realicen sus actividades. Cualquier duda o comentario, quedo atenta de ustedes. Bienvenidos nuevamente. Excelente noche.